Buenos días, gloria a Dios. Y ¿verdad? Ha cobrado un sentido diferente el Viva España, ¿verdad? Que viva, porque estaba muerta, pues que tenga la vida de Cristo, ¿verdad? Podamos sí, proclamar la vida de Cristo, ha sido precioso. Y yo quería compartir que, como decía, esta alabanza no es con ejército, no es con nuestra fuerza, los esfuerzos humanos, muchos intelectuales de hoy, muchos se enrabietan por la política, por muchas cosas, pero no es con ejército ni con fuerza, más con tu Santo Espíritu. Amén. Y vestirse de la armadura, la palabra nos habla, ¿verdad?, de vestirnos de toda la armadura, y yo quería compartir que vestirte de la armadura es vestirte de Cristo, vestirte de Él, que estés vestido de Jesús, de Jesucristo. ¿Y cómo nos vestimos del Señor? Pues, ¿verdad?, cuando te pones un vestido, el vestido entra en tu vida, ¿verdad?, entra en ti, te cubre. Y no podemos vestirnos de Cristo sin la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Vestirse de Cristo es entrar por la puerta, que es Jesús. El Señor utilizó ese verbo, entrar, y yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Para entrar en la puerta por Cristo hace falta la conjugación del agua, ¿verdad?, de la palabra, y del Espíritu. Si utilizamos el agua y el Espíritu como esa espada de dos filos no penetra y no hace la obra, pues no podemos nacer de nuevo. Podemos tener predicadores variopintos, podemos, oye, este me gusta, este me agrada, este predicador, podemos encontrar y mirar a ver cuál es nuestro predicador que nos gusta, pero al final el agua que vertemos de la palabra necesita la unción del Espíritu Santo para que podamos vestirnos de Cristo, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo nos lleva a la convicción de pecado, ¿verdad?, ese lavamiento, y nos lleva a la justificación de Cristo, a vestirte, te quitas tus ropas viejas y te pones la vestidura de Cristo. Eso es entrar, eso es nacer de nuevo. Y incluso en 1 Corintios 12 nos habla de que nadie puede llamar a Jesucristo Señor sino por el Espíritu Santo. Así que cuando hablamos y decimos que Jesús es mi Señor, cuando lo estamos diciendo por el Espíritu, es porque Él ha obrado en nosotros. Y le llamamos Señor porque el Espíritu Santo actúa en el comienzo de nuestra vida espiritual. Él hace germinar esa semilla. Así que, hermanos, nos vestimos de Cristo, desde toda la vestimenta que nos vestimos, y todo, desde el comienzo hasta el final, está la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y en esa vestimenta, una vez que, ¿verdad?, que nos hemos vestido y vestidos de toda la armadura, el Señor quiere vestirnos de todas sus cualidades. Y una de las maneras, el Señor nos reviste siendo guiados por el Espíritu Santo. Hay una acción que habla en 2 Corintios, vamos a leer ahora, que llama ser contristados. Contristados según Dios. Vamos a leer en 2 Corintios 7, 9. Dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El contristar, Dios nos contrista con su Espíritu Santo para salvación, para esa limpieza. Y ayer, ¿verdad?, escuchábamos ese Yom Kippur, esa Pascua de
que cada día necesitamos celebrar esa fiesta y el Señor nos contrista cada día. El Señor nos limpia con su sangre, nos mantenemos vestidos de Cristo porque Él nos constriñe cada día, nos contrista para lavarnos y permanecer, ¿verdad?, vestidos de Cristo. El Señor dice que... Y hermanos, otra palabra que me gusta mucho es ser constreñidos. Constreñidos cuando el Señor nos guía por medio de su Espíritu Santo, también nos constriñe. Constreñir, ¿verdad?, es como que uno se siente compungido. Y el Señor es una manera en la que nos guía, nos pone un celo, una carga. No somos contristados simplemente para quedarnos, como hemos dicho, en una enramada, sino somos llevados a la acción. El amor de Cristo nos constriñe, como dice 2 Corintios, nos constriñe. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra su amor para que podamos ofrecer ese amor a otros. Y somos como velas que el viento sopla a nosotros, nos abrimos a la influencia del Espíritu Santo para movernos en acción. Y somos guiados, no como campanas huecas. Estaba pensando en el sonido, y el sonido, pues, si no tuviéramos los graves, aquí abajo hay unos subwoofers, los llaman, pero si el sonido no tuviera esos graves, que como dicen los técnicos, ¿no?, es darle presencia, pues seríamos como esos címbalos que retiñen, ¿no?, que no tienen el amor de Dios. Si no tenemos el amor de Dios, ese que nos constriñe, por medio del Espíritu Santo, Él nos constriñe con su amor. Es su amor hacia nuestras vidas y su amor hacia otros. Y entonces tenemos esa vida, no somos huecos. Si tenemos solamente el humanismo, ¿verdad?, que es un peligro que nos asola, ¿no?, y que quiere acechar a la Iglesia, pues seríamos huecos. Parece como que los graves no están ahí. Queremos nosotros vivir solamente con nuestros agudos estridentes. No, necesitamos que la presencia de Dios esté en cada cosa que hagamos. Amén. Y me gustaría leer en 2 Samuel, capítulo 23. Está hablando de los valientes de David, versículos 14 al 16. Dice: David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y lo trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Estos 3 valientes estaban apegados a David, quizás habían sido marginados en esa cueva de Adulán, hombres que de no tener nada, ser perseguidos, habían encontrado, ¿verdad?, una referencia y amaban a David. Y ante ese susurro, bueno, dice que vehemente, esa expresión de David, hablando un poco para sí, pero sabiendo que estaban sus hombres ahí a su lado, y deja caer esa frase, ese anhelo de su corazón: ¿quién me diera a beber del agua que está a la puerta, verdad? Y entonces 3 valientes, solamente escuchar esa voz sin que se les dijera, sin que se les hablara directamente con sus nombres y apellidos, irrumpen en el campamento de los filisteos y traen agua para David. Era una situación de injusticia. David exhala con una situación de hambre de justicia. Esa ciudad de sus padres, esa ciudad
que era parte del pueblo de Dios, estaba siendo hollada por los enemigos, y él anhela que Dios haga justicia. Le gustaría poder ver, ¿verdad?, que el agua corriera. Y entonces hubo 3 hombres que ante ese llamado, ante ese ser constreñidos, ser compungidos por la voz, ¿verdad? Y aquí estamos hablando, ¿verdad?, como si fuera Dios mismo hablándoles, ¿verdad? Y ellos son capaces de entrar a ese ejército enemigo, a ese campamento. Se vuelven valientes, se les considera superiores a los demás valientes. Ese capítulo habla de los valientes de David, pero esos hombres que estaban inspirados, que eran guiados y se dejaban compungir por amor, por pasión, eran superiores a los otros valientes. Y hermanos, nosotros debemos de dejarnos guiar, dejarnos inspirar para la acción. No somos movidos, no somos constreñidos por un sentimentalismo. Estaba pensando, he visto una persona, ¿por qué no habré orado cuando una familia hizo llegar una necesidad familiar y uno pues piensa incluso juzgando y no te pones a orar? Y ahora estaba orando por esta familia y por una persona y digo, Señor, ¿por qué no lo hice antes? Ahora he sido constreñido al verles, el Señor me ha inspirado a orar por ellos, a tener ese celo, esa pasión. Y nos movemos a la oración por la guía del Espíritu Santo, inspirados por Él, porque somos constreñidos, nos invade la necesidad, el hambre de justicia. Y queremos que el Señor cambie las circunstancias. No nos quedamos quietos, no estamos ahí viéndolas venir. Bueno, sucederá algo ya en el futuro. Nosotros participamos del mover de Dios poniéndonos en la brecha, siendo contristados y constreñidos, guiados como ese viento que nos guía, movidos en la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y llenos del poder de Dios, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios, es estar revestidos del poder de Dios, ¿verdad? Y el Señor les dijo a sus discípulos, seréis revestidos de poder cuando venga, ¿verdad?, el Espíritu Santo a vuestras vidas. Amén. Me gustaría orar. Señor, gracias podemos en esta reunión clamarte, pedir que tú nos dirijas y que seamos revestidos de poder, la unción de tu Espíritu Santo, para que no seamos huecos, Señor, que podamos, Señor, llevar tu gloria, Señor, y Señor, ser compungidos, ser constreñidos en esa vitalidad, ese celo, Señor, que tú nos llevas. En el nombre de Jesús, amén.